Pensemos un momento en la cocina de un restaurante, ¿eh? En plena hora pico. Ese caos organizado, el fuego, los platos que salen uno tras otro. Casi parece, no sé, una pequeña fábrica, ¿verdad? Sí, la imagen es potente. Uno podría pensar que, contablemente hablando, estamos frente a una empresa productora. Pero, ¿es realmente así? Esta pregunta, que parece simple, en realidad destapa una confusión bastante común sobre cómo clasificar a los restaurantes. ¿Son productores? ¿Comerciantes? ¿O algo más? Es una duda persistente, sí. Bueno, hoy justamente vamos a explorar eso. ¿Por qué es tan crucial, mucho más de lo que parece, ponerle la etiqueta contable correcta a un restaurante? Nos vamos a basar en un análisis muy interesante de Rodrigo Riquelme Barros. Él es contador público y además docente universitario y fíjate, especializado justamente en gastronomía, hotelería y turismo. Ah, perfecto. ¿Alguien del sector? Exacto. La idea de este análisis es entender a fondo su argumento central, que los restaurantes son, en esencia, empresas de servicios. Y vamos a ver por qué esta distinción, este cambio de perspectiva, puede ser clave para la gestión financiera y la toma de decisiones. Ok, vamos a desglosar esto. Y es fundamental lo que dices, porque esto no es solo una cuestión para contadores, ¿eh? Entender bien esta clasificación tiene un impacto, bueno, muy directo y práctico. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Pues en cómo calculas los costos reales, cómo mides la rentabilidad, qué tan eficiente es tu operación. Afecta todo, desde el control diario de los ingredientes, de los inventarios, hasta cómo se ven tus estados financieros al final. Es, es una pieza clave para la estrategia del negocio. Totalmente de acuerdo. Entonces, arranquemos por ahí, por ese error frecuente que señala el autor. Llama la atención que tanto en la práctica, digamos profesional, como a veces incluso en la enseñanza, se insiste en tratar contablemente a los restaurantes como si fueran, eso, fábricas que producen platos, o como si fueran tiendas que revenden cosas. Sí, es una inercia. Una inercia, exacto, que parece difícil de quitar. Y lo fascinante aquí es, bueno, intentar entender de dónde viene esa confusión. Si uno mira la bibliografía contable, la tradicional, ¿no? Los textos con los que muchos nos formamos, piensen autores como Horngren, Polimeni, Amat, Los clásicos. los clásicos, exacto. Vemos que históricamente se enfocaron muchísimo en los modelos industriales. Profundizan en materia prima, mano de obra directa, los famosos CIF, costos indirectos de fabricación. Claro, el alquiler de la planta, la depreciación. Eso mismo. Y también detallan mucho los modelos comerciales, la compra y reventa. Tiene sentido. Eran los modelos dominantes cuando se desarrollaron esas teorías. Justamente. ¿Pero qué pasó? Que las empresas de servicios, aquellas cuya actividad principal es más intangible, que se consume al momento, que no genera un bien que puedas guardar en un almacén, bueno, esas quedaron como en segundo plano. Se les dio menos importancia. O se trataron muy por encima, o a veces ni se mencionaron en esos modelos clásicos. Y esa omisión, digamos, en la formación original, es un poco la raíz del problema. Lleva a que, como no hay herramientas específicas claras, pues se intenten aplicar a la fuerza los modelos industriales o comerciales, a los servicios. Claro, como intentar meter una pieza cuadrada en un hueco redondo. Rara vez sale bien. ¿Y cuáles son las consecuencias ya en la práctica, en el día a día de un restaurante, de aplicar un modelo que no encaja? Pues mira, las consecuencias son serias. Afectan el corazón del negocio. El análisis de Riquelme es muy claro en esto. Primero, calculas mal el costo de lo vendido. Si tú crees que estás produciendo platos como si fueran, no sé, tornillos, usas métodos que no reflejan la realidad de cómo se consumen los ingredientes. Ajá. Segundo, el control de inventario se vuelve deficiente, porque lo que tú manejas son insumos, muchos perecederos, verduras, carnes, lácteos, bebidas. No son productos terminados estandarizados esperando en una estantería. Entiendo. Y si el costo está mal y el inventario no es real, me imagino que los números se distorsionan por completo. Precisamente, eso te lleva a tener estados financieros que no te muestran la verdadera situación económica del restaurante. Y el resultado final, que es el más peligroso, es que tomas decisiones estratégicas como fijar precios del menú, decidir qué plato mantener o sacar, evaluar si la cocina es eficiente basándote en información que está mal. Un ejemplo, concreto.
Pues podrías estar fijando el precio de tu plato estrella basándote en un supuesto costo de producción que no considera bien las mermas reales o el desperdicio de ingredientes, y resulta que lo estás vendiendo sin ganar lo que crees o incluso perdiendo dinero. Uf, eso es grave. Queda claro el impacto negativo. Entonces, si no son fábricas ni comercios puros, ¿cuál es la clasificación correcta y por qué? A ver, el argumento central, y está apoyado tanto en normativa internacional como en la pura lógica de cómo funciona un restaurante, es que deben clasificarse como empresas de servicios. Y no es una opinión nomás, hay fundamentos sólidos. ¿Cómo cuáles? Empecemos por la normativa internacional. Existe la Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Económicas, la CIU. Es un estándar global para clasificar actividades económicas. Bueno, la versión más reciente, la revisión 4, es súper clara. Ajá. Ubica a los restaurantes dentro del código 5610. ¿Y sabes cómo se llama esa categoría? Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. Lo llama explícitamente servicio. No usa palabras como fabricación de alimentos o comercio de platos. Tiene toda la lógica si piensas en la experiencia completa, ¿no? Cuando vas a un restaurante, no solo compras la comida, pagas por la preparación al momento, claro, pero también por la atención, el ambiente, la comodidad. Es como un paquete integral que consumes ahí mismo. Exactamente, esa es la clave. La actividad principal no es fabricar algo para guardarlo y venderlo después. Es preparar y entregar comida y bebida para que se consuma ya como parte de una experiencia. La preparación es una etapa importante, sí, pero es una etapa dentro de la prestación del servicio. El valor se crea y se entrega en ese momento. El análisis que estamos viendo usa una comparación que me pareció muy útil para ver la diferencia, sobre todo con los inventarios. Una fábrica tiene materia prima, productos en proceso, productos terminados. Un comercio tiene mercadería para revender. ¿Y un restaurante qué tiene en su inventario? Fundamentalmente ingredientes y bebidas. Materias primas que se van a transformar. Contablemente, no tiene o no debería tener un stock relevante de platos terminados. Ese concepto industrial de producto terminado en la estantería listo para vender simplemente no aplica igual. Un plato se termina y a la mesa. Casi instantáneamente se sirve. No está pensado para almacenarse como producto final. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si aceptas eso, que un plato ya hecho no es un producto terminado, contable tradicional, aunque sea complejo de hacer, te obliga a repensar cómo mides todo, sobre todo los costos. Exacto. Una fábrica produce para acumular stock. Un restaurante prepara casi siempre sobre pedido, para consumo inmediato. Son dinámicas, pues, muy distintas. Y esa diferencia de concepto tiene unas consecuencias contables enormes. Si clasificas mal al restaurante como si fuera una fábrica, empiezas a cometer errores uno tras otro. El autor identifica varios que son, bueno, bastante comunes. Por ejemplo, Uno muy frecuente. Registrar los platos ya preparados, esos que están esperando en el pase de la cocina para que el camarero los recoja, como si fueran parte de tu inventario final al cierre del mes o del periodo. ¿y eso por qué está mal? Porque es incorrectamente optimista. Infla el valor de tus activos, como si tuvieras más bienes listos para vender de los que realmente manejas como stock. Y peor aún, subestima los costos reales de ese periodo, porque no reconoce que esos ingredientes ya se consumieron para hacer algo que no vas a almacenar a largo plazo. Claro, es como contar como activo algo que en minutos se consume o si no sale quizás se desecha. Otro error que mencionabas es intentar usar sistemas de costeo industrial. Sí, como las órdenes de producción o el costeo por procesos. Imagínate la locura, ¿no? Intentar abrir una orden de producción para cada plato individual que sale de la cocina en hora pico, con decenas de comandas diferentes, cambios que pide el cliente. Es inviable operativamente y no te da información útil. Sería una pesadilla administrativa. Totalmente. La naturaleza del servicio gastronómico, que es dinámico, variable, de respuesta inmediata, choca de frente con la rigidez de esos sistemas pensados para producción en masa, estandarizada. Además, creo que te lleva a poner el foco en controles que no son los importantes, ¿no? Correcto, ahí das en el clavo. Se confunde el tipo de control que es realmente vital. En una fábrica te preocupa cuántas unidades hiciste, el rendimiento de la línea. En un restaurante, el control crítico es sobre los insumos. ¿Cuánto se gastó realmente? Exacto. ¿Cuánto se consumió de verdad de cada ingrediente comparado con la receta?
¿Cuál fue el rendimiento de esa pieza de carne, de ese saco de papas? ¿Cuánta merma hubo por deterioro, por errores en la cocina? Si te enfocas en métricas de producción, te distraes de estos controles de consumo y rendimiento de insumos, que son los que de verdad impactan la rentabilidad en gastronomía. Vale, está claro que los modelos industriales no encajan y crean problemas. Entonces, ¿cuál es la metodología correcta para calcular el costo de lo que vende un restaurante, que sí refleje esa naturaleza de servicio y de consumo de insumos? ¿El análisis propone una forma específica? Exactamente. Propone un modelo mucho más lógico, más pegado a la realidad operativa del restaurante. Calcular el costo basándose en el consumo de los insumos. La fórmula es conceptualmente bastante sencilla y sigue el flujo físico de los materiales. A ver, ¿cómo sería? Mira, se piensa así. Primero, necesitas saber con qué valor de insumos empezaste el periodo. Ojo, insumos son todos los ingredientes, bebidas, cualquier material directo que uses para preparar. Ese es tu inventario inicial de insumos. Ok, lo que tenía al principio. Correcto. A ese valor inicial le sumas el valor de todas las compras de esos mismos insumos que hiciste durante el periodo que estás midiendo. Todo lo que entró. Entiendo. ¿Y después? Y finalmente, le restas el valor de los insumos que te quedaron físicamente en la bodega, en la cocina, al final de ese mismo periodo, sin usar. Ese es tu inventario final de insumos, lo que sobró. El resultado de esa operación. Inventario inicial más compras menos inventario final. Eso representa el costo de todos los insumos que fueron consumidos para preparar y servir todo lo que vendiste en ese periodo. Ese es tu costo de ventas, o el costo de los insumos consumidos. Perfecto. Y lo crucial es entender qué significa ese número final. Representa el costo real de la materia prima que se transformó y se entregó al cliente como parte inseparable del servicio. No estamos midiendo una producción de bienes que se guardan, sino el costo de los recursos que pasaron por la cocina y llegaron a la mesa del cliente en ese tiempo. Viéndolo así, la verdad es que encaja mucho mejor con la dinámica real de una cocina, ¿no? Mide lo que efectivamente se gastó para servir a los clientes de ese periodo. Es un reflejo más fiel del flujo económico. Y fíjate que esta visión de servicio tiene todavía más respaldo en normativas contables internacionales más nuevas. El autor menciona, por ejemplo, la NIF 15. Es la norma internacional de información financiera sobre ingresos de contratos con clientes. ¿Y qué dice esa norma que apoye esto? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, esta norma, que es el estándar global sobre cómo y cuándo reconocer los ingresos, básicamente refuerza la idea del servicio instantáneo. Dice que una empresa reconoce el ingreso cuando satisface una obligación de desempeño. O sea, cuando le entrega el control del bien o servicio prometido al cliente. En un restaurante, ¿cuándo pasa eso? Pues en el momento en que te ponen el plato o la bebida en la mesa y ya puedes empezar a comer o beber. Ahí tienes el control y el beneficio. Exactamente. El ingreso se reconoce en ese preciso instante de entrega para consumo inmediato. Esto, digamos, desmonta todavía más la idea de registrar platos preparados como inventario antes de servirlos. Claro. Estarías intentando reconocer un supuesto activo antes de que el cliente tenga control o beneficio, lo cual va en contra del principio de la NIF 15. La propia norma de ingresos te empuja hacia un modelo de servicio, no de producción acumulada. Volviendo a la perspectiva del autor como docente, me parece interesante cómo insiste en que la raíz de esta confusión contable está en buena parte en la formación académica. Parece que el problema empieza en las aulas. Sí, es un punto que él recalca con bastante preocupación. Detalla cómo muchos programas de estudio para carreras como gastronomía, hotelería, turismo, a menudo enseñan la contabilidad de costos usando los modelos industriales clásicos, órdenes de producción, costeo por procesos, pero sin la adaptación crítica necesaria para el sector servicios. O sea, se enseña la herramienta general, pero quizás no cómo usarla o cuál usar en el contexto específico de un restaurante o un hotel. Exacto. Los estudiantes aprenden esas metodologías, a veces de forma muy teórica, y luego, cuando llegan al mundo real de un restaurante, se dan cuenta de que son difíciles de aplicar, confusas o que no les sirven para tomar decisiones operativas del día a día. Salen, digamos, con una caja de herramientas que no siempre encaja con el trabajo que tienen que hacer. Esto plantea una pregunta importante sobre la necesidad de adaptar la enseñanza contable a cada sector, ¿no? No solo enseñar fórmulas, sino formar el criterio para elegir y adaptar el modelo correcto. Totalmente. Requiere revisar planes de estudio, la bibliografía que se usa y quizás también que los profesores que dan contabilidad en carreras de servicios tengan esa visión más especializada.
Se trata de enseñar a pensar contablemente dentro del contexto del negocio, no solo aplicar recetas genéricas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir la idea central de este análisis, es que la clasificación contable más lógica, precisa y útil para un restaurante es la de empresa de servicios. No es una minifábrica, no es una tienda, y esto se basa en normas como la CIU y sobre todo en cómo operan realmente estos negocios. La preparación de comida es parte del servicio. Y la importancia práctica de aceptar esta clasificación es enorme. Hacerlo te permite, casi te obliga, a usar las herramientas contables adecuadas, como ese cálculo de costo por consumo que explicamos. Y eso lleva directamente a un mejor control de costos, algo vital en este sector de márgenes a veces apretados. Ajá. También a generar estados financieros que sí muestran la salud real del negocio. Y por lo tanto, a tomar decisiones de gestión, precios, menú, compras, personal, mucho más informadas, más estratégicas y que ayuden a asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Es más que un cambio de nombre, es la base para una gestión financiera sólida. Queda muy claro. Y para cerrar, si me permites, me gustaría dejar una reflexión que va un poquito más allá de lo contable, pero que surge de todo esto. ¿Adelante? Si aceptamos de verdad esta idea de que la actividad central de un restaurante es servir, no producir como en una fábrica, ¿cómo debería cambiar eso la forma en que valoramos el trabajo del personal, tanto el de cocina como el de sala? Interesante. Quizá deberíamos empezar a pensar en su aporte no solo como costo de mano de obra o gasto de personal, sino como creadores esenciales de valor en ese servicio integral. ¿Qué otros elementos intangibles de ese servicio, la habilidad, la creatividad en la cocina, la calidez en la atención, deberíamos aprender a medir y valorar de forma más significativa en la gestión del negocio? Es algo para pensar.